Y comenzó esta semana el programa de lotería de visas que adelanta el gobierno de los Estados Unidos para ciudadanos de todos los continentes. El periodo de inscripción para participar por una residencia permanente o Green Card para el año 2021 abrió oficialmente el miércoles 2 de octubre. Son 55.000 cupos para ciudadanos que estén legalmente en Estados Unidos o vivan fuera del país y que no tengan restricciones para viajar, siempre y cuando sean ciudadanos de una nación con tasas históricas bajas de inmigración. De nuestro continente quedan fuera de la posibilidad este año nacionales de Brasil, Colombia, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Haití, Jamaica y México. Nos acompaña a esta hora Adriana Constenki, es abogada de inmigración. Allí está en pantalla. Buenas tardes, bienvenida a NTN 24. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto. Lo primero, el presidente Donald Trump en repetidas ocasiones ha manifestado su rechazo a esta lotería, pero vemos que hasta ahora ha sido imposible que la elimine. Efectivamente, todavía sigue válida. Para este año se abrieron ya las inscripciones. Hay que aprovechar, hay que seguir aprovechando las oportunidades para que la gente aplique en este momento y se inscriba dentro de la lotería. Es un proceso que tiene muchísimos años y es parte de la teoría en los Estados Unidos de la inmigración y de darle la bienvenida a los inmigrantes de este país. Como bien dije, es un proceso que tiene mucha tradición y por lo tanto seguirlo aprovechando mientras siga vigente. Para el 2021 el proceso va a seguir abierto, así que como bien indicaste, durante este periodo que las personas que califiquen se inscriben. Y una acotación importante con respecto a los países que indicaste que no pueden inscribirse en este lotería de visa, hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, una persona que es colombiana y que no puede inscribirse en la lotería de visas, pero está casado con una persona que sí es nacional de uno de los países que no está prohibido para que se inscriba en la lotería de visas, por ejemplo, un colombiano casado con una venezolana, puede inscribirse en la lotería de visa y utilizar la nacionalidad de su cónyuge que no es un país listado dentro de los que no van a calificar. Entonces, las personas que son de estos países, México, Brasil, Canadá, Nigeria, India, Haití, etcétera, Guatemala, pueden utilizar, como les dije, optar por la nacionalidad del cónyuge. Abogada, ¿qué requisitos debe presentar un aspirante, además de pagar, por supuesto, lo que cuesta inscribirse, para participar en esta lotería? Bueno, les doy buenas noticias. No hay que pagar absolutamente nada, no hay ninguna tarifa para poder inscribirse en la lotería, dentro de la lotería de visas. Si sales elegido, entonces comienza con este proceso y ahí habría que pagar una lotería. El requisito principal es que la persona tenga un título de bachillerato, y bachillerato hablamos del título del colegio, cuando la persona se gradúa del colegio. Si el individuo no se ha graduado del colegio o nunca se graduó del colegio, entonces lo que se necesita es 2 años de experiencia dentro de una lista de profesiones o de ocupaciones que están listados dentro de lo que se conoce como ONET aquí en los Estados Unidos, y que son ocupaciones que lo que se requeriría serían 2 años de experiencia profesional, que la mayor cantidad de la gente en principio calificaría y pudiese optar por esa posibilidad si no tiene el título de bachillerato. Ahora, una vez que el aspirante es seleccionado, además de pagar, como usted dice, ¿cuánto se pagaría y cómo prosigue el proceso para finalmente obtener esa residencia permanente en los Estados Unidos? Bueno, muy importante es que el gobierno en principio dice que tienen 55.000 visas disponibles para las personas. Sin embargo, ellos no seleccionan a 55.000, sino que seleccionan a muchas personas más, porque parte de estos 55.000 no van a calificar por uno u otro motivo. Personas que se inscribieron por países que no calificaban o que no cumplen con el título del colegio, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la persona recibe su carta, inmediatamente tiene que ver el número que le salió para la lotería de visa y luego tratar de comenzar con el proceso lo antes posible, porque haber sido seleccionado no quiere decir que eventualmente va a recibir esa residencia. O sea, puede que pase, el proceso es el año fiscal siguiente. O sea, si los resultados los van a dar para mayo del 2021 y el proceso se abre desde octubre de 2021 hasta septiembre 30 del 2022. Entonces, perdón, desde octubre de 2020 hasta septiembre 30 de 2021. Entonces, durante ese proceso, si no culmina con todo el papeleo que tiene que hacer, no va a obtener la residencia. Entonces, lo primero es, le llega la carta, se tiene que inscribir y llenar el formulario de inmigrante de visa, y luego le va a llegar la factura para hacer el pago, y luego entonces decide si la persona está dentro de los Estados Unidos, hacer un ajuste de estatus dentro de los Estados Unidos, o si está fuera en el extranjero, hacerlo por medio del proceso consular ante el consulado de los Estados Unidos en el país donde se encuentre.
Caso Venezuela, por ejemplo, que no tiene actividades consulares ahora mismo, por ejemplo, en Caracas, deben hacerlo en los otros países, ¿correcto? Correcto, exactamente. Y puede elegir si la persona, por ejemplo, los venezolanos que están ahorita viviendo en muchas partes del mundo, Sí. van a utilizar entonces el consulado en el país en el cual estén en ese momento residiendo. La mayor cantidad de los venezolanos en este momento lo están haciendo en Colombia, las personas que se encuentran en España lo están haciendo en Europa lo están haciendo en consulados de Estados Unidos como el consulado en Italia, en España, etcétera, dependiendo de dónde esté ubicado. Pero como son procesos ya de residencia, el proceso es un poco en ese sentido más sencillo a los fines de que no es que el temor que tiene el venezolano de ir a pedir una visa de turista, este proceso ya sería distinto y es un proceso en ese caso más expedito siempre que cumpla con los requisitos. Ahora, quería preguntarle cómo se decide en este caso qué nacionalidades deben abstenerse de entrar en esta lotería. Por ejemplo, de América, este año quedan por fuera nacionales de Brasil, Colombia, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Haití, Jamaica y México. Y de hecho esos países se han repetido ya por muchos años. Ellos lo que toman es los países que ya se han ganado muchas loterías de visa en el pasado. Y basado en esos números, entonces, y que han obtenido no solamente loterías de visa, sino muchas residencias permanentes durante los últimos años. Entonces, para promover la diversidad, excluyen a esos países y mantienen a los otros países. Eso básicamente es lo que sucede. Pero esos países, si revisamos en los años pasados, siempre se han mantenido dentro de los países excluidos. Ahora, doctora, además de ese filtro de que debe tener un título de bachiller, en este caso haber terminado la educación básica, por ejemplo, la persona seleccionada finalmente va a ser sometido a un examen más riguroso que tiene que ver con vinculaciones políticas, pensamiento, el idioma, todo eso, ¿eso está previsto? Bueno, básicamente el cuestionario de la visa de migrante lo que dice es que no tengas afiliación al socialismo, a partidos comunistas, Sí. que no tengas afiliación a genocidio, a ataques terroristas, etcétera. O sea, ellos te hacen una lista de preguntas y adicionalmente tienes que hacerte un examen médico también para demostrar que tienes las vacunas requeridas, que no eres una persona que tiene consumo regular de alcohol, que ha probado drogas en su vida. Entonces el doctor va a analizar esas cuestiones y ese examen médico hay que presentarlo dentro de la solicitud también. Una persona que haya cumplido una condena por un delito no puede participar, ¿o sí? Dependiendo, y para eso hay distintas maneras de analizar eso, pero eso se analiza básicamente caso por caso particular. Sí te puedo decir que toda persona que haya cometido fraude a nivel de visa en los Estados Unidos no califica para poder obtener esta visa. Entonces, o que personas que cometan fraude al momento de inscribirse en la solicitud tampoco califican. ¿Debe tener la persona aspirante una asesoría, por ejemplo, legal de un abogado en Estados Unidos o no? No es necesario, sin embargo, es recomendable para la segunda etapa. O sea, inscribirse en el proceso de la lotería no se necesita un abogado, la persona se puede inscribir en la página web y hacerlo bien. Pero ya cuando pasa a la segunda etapa, lo importante es si va a contratar a alguien, contrate a un abogado. En este país no se necesita abogado para nada, no es un requisito. Sin embargo, lo importante es que si la persona necesita asesoría, siempre se recomienda que se asesore entonces con un abogado, que es la persona que lo va a representar y va a poderlo asistir durante todo el proceso. Sobre todo si la persona tiene algún tipo de historial criminal, si la persona tenía algún tipo de historial dentro de los Estados Unidos, etcétera, es recomendable asegurarse que cumple con los pasos y los pasos que se necesitan resolver antes de la obtención de esa residencia permanente para que no se la vayan a negar. Ese beneficio también cobija a la familia directa, esposa e hijos. Sí, si la persona ya está casada al momento de solicitar el registro, debe incluir a toda su familia, su cónyuge y a sus hijos. Si no incluye a su cónyuge, luego no lo va a poder, y gana lotería, luego no lo va a poder incluir dentro del proceso. Ahora, si yo estoy soltera, hago mi solicitud y luego durante el proceso de aquí a que me elijan, me caso, esa persona va a poder beneficiarse del proceso también de la lotería de visa, porque el matrimonio ocurrió después de haberme inscrito en la lotería. Bien, vamos a agradecer a Adriana Kostetenki, es abogada de inmigración, por haber compartido con nosotros estos minutos aquí en la tarde de NTN 24. Abogada, gracias. Una feliz tarde para usted. A la orden. Hasta luego. Feliz tarde.